Buen día. Este es el curso de evaluación de negocios en marcha por el maestro Carlos Humberto Sierra para Phoenix Instituto de Evaluación. Vamos a hablar de lo que es la evaluación de los negocios en marcha, de lo que se refiere a una empresa y cómo es que podemos llegar a evaluarlos y lo importante que es evaluar los negocios. En sí, los negocios pues tienen motivo de evaluarse como todo, ¿no? Puede evaluarse para una herencia, puede evaluarse para una sucesión patrimonial, para una garantía, o por qué no simplemente para responder la pregunta ¿cuánto vale mi negocio? Creo que todo empresario quisiera saber muchas veces cuánto vale su negocio, ¿no? Primero entendamos lo que es el valor. Una de las principales características del valor es que tiene que ser percibido. Y encuentro una pequeña definición en donde el valor dice que es la cualidad de las cosas en cuya virtud de poseerlas se da. O agregarías o estarías dispuesto a dar cierta suma de dinero o algo equivalente por obtener aquella cosa. Todo tiene valor al final de cuentas, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en términos económicos, dado que lo que vamos a evaluar es un ente económico llamado negocio, llamado empresa. Y en términos económicos, pues se crea valor cuando al final de cuentas el rendimiento de los recursos o del dinero invertido llamado capital en una empresa, en un negocio, llega a ser superior o excede el costo de todos esos recursos. Continuando queriendo entender lo que es valor, hay un concepto que se le conoce como valor justo de mercado. Cuando hablamos de mercado, hay que entender que en las empresas o en la valoración de empresas tratamos de llegar a un valor, pero no existe un mercado de compra-venta de empresas o que tengamos un referente de en qué precios o en qué valores están o en qué rango de valores están las empresas, dado que cada empresa como ente económico es independiente, ¿no? Pero hay que seguir entendiendo el valor y hay algo que se llama valor justo de mercado. Y al final de cuentas habla de lo que se forma en un mercado, que es el precio, ¿no? Y al final es lo que estarías dispuesto entre un comprador y un vendedor, en los cuales sin tener alguna obligación aún y con el conocimiento de todos los hechos relevantes de lo que se está queriendo formar entre una transacción, un precio, con toda esa información ya tendrán manera de llegar a un valor. Y volvemos a lo mismo, el valor tiene que ser percibido, ¿no? Para también en las empresas y en los negocios aplica el mismo concepto de valor justo de mercado. Dado que vamos a suponer que uno de los casos típicos es la valoración pensando en una compra o en una venta de alguna empresa, pues hay que llegar a un valor justo de mercado. Llegará siempre al valor del negocio, sin embargo, será una referencia para negociar y tanto un comprador o un vendedor percibirán ciertas características que empezarán a formar un precio. Ahora bien, dentro de todas las empresas existen un sinfín de inversiones y apuestas, las cuales están en marcha o están generando, produciendo o dando ciertos rendimientos o plusvalías a esa inversión. Por lo mismo, también hay que entender que hay un concepto de valor de inversión, ¿no? Este concepto de valor de inversión, como inversionista individual, pues ahí tomas ciertas circunstancias o consideraciones específicas y estimas capacidades y tu propia aversión o percepción al riesgo respecto a esas inversiones que están funcionando en marcha como una empresa, ¿no? Pero el siguiente concepto es muy importante porque cuando valoramos empresas, a lo que llega el evaluador siempre tendrá que llegar a encontrar o tratar de determinar el valor intrínseco o fundamental de la compañía, de ese negocio, ¿no? Y esto lo hacemos a través de análisis, y este análisis pues mides tanto las características de las inversiones, o sea, tomas el concepto de valor de inversión anterior, y eliminando esas particularidades o subjetividades lo más posible, o esas influencias de características particulares, analizas hechos, analizas factores, analizas variables que son relevantes dentro del propio negocio que estás evaluando.
Por lo tanto, en una empresa siempre vamos a llegar a determinar un valor intrínseco, no un valor de mercado ni un valor de esas inversiones, pero sí tenemos que tener en cuenta que existirá un valor justo de mercado de esa compañía y que existirá la particularidad del valor de las inversiones, ¿no? Ahora, continuando, el valor como negocio en marcha. Al final de cuentas, necesitamos entender el concepto de negocio en marcha. Algo de negocio en marcha es algo que se supone que es continuo, que es de uso continuo y que no está hecho para morir. Y todo eso, al final de cuentas, es un cúmulo de activos. Los activos podemos determinar que existen principalmente dos tipos. Lo que conocemos como activos financieros y lo que conocemos como activos tangibles o intangibles. Los activos financieros son aquellos que se negocian en los mercados financieros, que también pueden ser valorados. Y los activos tangibles e intangibles son todos aquellos activos que forman esas inversiones en una empresa y que están en marcha, o sea, con uso continuo de los mismos, y que entre la interacción de ellos están siempre buscando o tratando de producir beneficios económicos. Y el concepto de valor como negocio en marcha, pues se asume que esta empresa o negocio estará continuando operando a perpetuidad, o sea que no tiene una vida, es perpetuo, es continuo, es constante y es un cúmulo de activos llamados inversiones, que pueden ser tangibles e intangibles, interactuando entre ellos en la búsqueda de beneficios económicos. Hay otro concepto dentro de la evaluación y no es lejano de la evaluación de los inmuebles, que es el valor de liquidación. Nada más este difiere y digamos que es el antónimo del valor como negocio en marcha, dado que el valor de liquidación pues supone que ya no continúa el negocio. Sin embargo, es una forma de evaluar empresas, pero pues aplica lo que son enfoques de costos o enfoques de reposición de inversiones y asume que la empresa terminará o dejará de operar de una forma inmediata o en un futuro a muy corto plazo. Puede darse de forma ordenada o de forma forzada. Principalmente el valor de liquidación lo utilizamos precisamente cuando una empresa llegará a una suspensión de pagos, se declarará en concurso mercantil y tal vez forzado a la orden de un juez, se determine que el negocio está en quiebra y pues tiene que pasar a su liquidación. Y entonces entra el valuador a hacer un avalúo de liquidación como negocio en marcha. O estás a punto de cerrar tu compañía, no te interesa continuar el negocio y de forma ordenada estás buscando evaluar precisamente el cierre del negocio, ¿no? Nuestro enfoque durante todo este curso será la evaluación como negocio en marcha. Entonces, resumiendo y entendiendo el concepto de valor y enfocado a negocio en marcha, tenemos que encontrar un valor intrínseco de esta compañía a partir de hechos, a partir de factores y variables de la empresa que nos lo determinarán las inversiones que tiene puestas, llamadas activos, que pueden ser de características tangibles e intangibles, los cuales están interactuando unos contra otros, buscando siempre producir beneficios económicos. Y como se ha mencionado, esos beneficios económicos, para efectos de que exista el valor o se pueda percibir, tiene que ser mucho mayor el beneficio económico de todo el costo o todo lo que cuesta tener esas inversiones interactuando entre sí en el negocio en marcha. Continuando, si hemos hablado que es una serie de análisis de hechos variables, pues el objetivo es analizar varios factores. Y el objetivo de analizar varios factores es buscar qué impacto tienen, si es un impacto positivo o un impacto negativo dentro de la interacción o dentro de que esos activos, al final de cuentas, que están invertidos, generen o no generen un beneficio. Aquí hay que también tomar en cuenta y hay que poner un apellido que está muy de moda dentro de todos estos conceptos, que se llama la palabra riesgo. Y entendamos siempre el riesgo como una probabilidad, pero de que el rendimiento o el beneficio económico que se espera tenga una desviación.
ya sea mayor o ya sea menor a lo que se espera precisamente. Entonces hay variables, y son variables en ocasiones que tenemos que partir de lo macro a lo intrínseco, a lo individual de las compañías, de las cuales tenemos que empezar a determinar o identificar cómo impactan estas variables al riesgo precisamente del beneficio esperado, que es ese rendimiento de esas inversiones. Por ello, necesitamos entender y tener conocimientos de algunas variables macroeconómicas o variables exógenas, o sea, variables que no podemos controlar, que existen dentro de una economía, pero que en ocasiones tienen impactos más relevantes, no tan relevantes o menos relevantes. Y lo importante de esas variables macroeconómicas es el análisis de las mismas, pero sobre todo en relación a sus tendencias, ¿no? Y bueno, existen muchas variables macroeconómicas, pero algunas relevantes que pueden afectar nuestro análisis de la empresa, pues es principalmente el Producto Interno Bruto, como el indicador mayor del ingreso que tiene una economía. Su seguimiento es importante en cuanto a cómo evoluciona, si crece, si decrece, si tiene cierta expectativa. Muchas veces en donde estamos inmersos como negocio en cierta industria o sector, pues a veces es muy representativa del Producto Interno Bruto en algún país o economía. Entonces es un medidor de qué podemos esperar de esta compañía, como para poder visualizar impactos en el beneficio económico, o sea, medir impactos de riesgo, ¿no? Otra variable pues, que nunca debemos olvidar y siempre es una variable a considerar, pues es la inflación, ¿sí? Esta inflación a su vez también nos interesa mucho la tendencia de la misma, dado que pues muchas de las variables de la economía, como las rentas, como los precios, como los costos, pues siempre o considerablemente en ocasiones tendrán ajustes inflacionarios, y asimismo el poder adquisitivo de la moneda pues también a veces hay que reconocerla, aunque hay que considerar que en México en estas épocas y desde hace tiempo que tenemos una inflación menor a 2 dígitos y la cual ha sido de cierta manera controlada y la cual no ha tenido un comportamiento o un desliz tan brusco, pues es una variable que sí hay que considerar como expectativa, más no como hace muchos años, en donde era una variable que definitivamente deterioraba la rentabilidad de cualquier recurso, ¿no? Otras variables importantes como análisis pues es el nivel de desempleo, porque al final de cuentas puede golpear en el poder adquisitivo de la gente en cuanto a una demanda probable de si vendo o no vendo, porque pues, el desempleo es muy alto. El propio consumo, los índices de confianza del consumidor, en ocasiones la inversión extranjera, porque puede ser un detonador para mi empresa, dado que pues, yo soy proveedor de cierta industria y cuando llega inversión extranjera al país de forma directa, pues se potencializa, ¿no? Y eso lo podemos entender mucho al día de hoy, que hemos observado, o si ustedes han observado, pues el crecimiento de todo lo que es la zona del Bajío de nuestro país en relación a lo que es la industria automotriz, con un sinnúmero de armadoras que vienen a instalarse físicamente y a generar empleos, y asimismo pues jalan la cadena de valor de la proveeduría, ¿no? Una variable o dos variables las siguientes, como la tasa de interés y el tipo de cambio, son variables que siempre debemos de considerar, dado que pues, la tasa de interés pues, es el precio que podemos encontrar del dinero dentro del mercado, y es un referente también obviamente del costo del propio dinero. Y al final de cuentas, pues, si hablamos de que son activos invertidos, pues al final de cuentas es dinero, ¿no? Si entendemos muy bien el concepto de inversión, en donde la inversión es inmovilizar recursos en el día cero con el objetivo de obtener un rendimiento esperado en un horizonte de tiempo determinado y a un riesgo dado, asumido, conocido, podemos entender que la tasa de interés es un variable o un factor que tendrá impactos importantes en ocasiones o de forma directa o de forma indirecta, y pues el tipo de cambio pues también tiene una de cierta manera relación con la tasa de interés o la rentabilidad de los recursos que una economía esté participando. Y el tipo de cambio también podría afectar si estamos hablando de que un negocio o el negocio pues tenga
necesidad de actuar o participar con diferentes monedas, dado que así es su comercio o su endeudamiento, ¿no? Entonces, todas estas variables macroeconómicas son importantes que tengamos conocimiento de ellas. No necesitamos tal vez ser tan expertos, para ello existen los expertos, pero sí necesitamos entender qué son, sí necesitamos comprender cómo es su tendencia, cómo se han comportado y sobre todo identificar el impacto que alguna de ellas pueda tener de forma directa o indirecta, suave o de manera fuerte dentro de este beneficio económico esperado de todos esos activos invertidos.